Imagina que es el 1 de diciembre de 2001. Te llamas Carlos, eres dentista, vives en un barrio de clase media en Buenos Aires. Tienes una esposa, 2 hijos y una cuenta de ahorros en dólares en un banco argentino sólido, respetado, confiable. Has hecho todo bien. Trabajaste, ahorraste, fuiste prudente, creíste en el sistema financiero. Pero esta mañana te despiertas y descubres que el gobierno ha congelado todas las cuentas bancarias del país, incluida la tuya. La medida se llama corralito, un pequeño corral, una cerca para animales, y eso es exactamente lo que han hecho con tu dinero. Encerrarlo. Solo puedes retirar 250 pesos por semana. Nada más. Tus ahorros de toda la vida, el futuro de tus hijos, tu seguridad, todo quedó atrapado detrás de una decisión firmada a medianoche mientras dormías. En menos de 3 semanas el peso, que durante años estuvo atado al dólar, es devaluado por decreto. Tus dólares son convertidos a pesos por ley y esos pesos pierden el 70% de su valor. No apostaste, no especulaste, no invertiste mal. Solo confiaste en que el sistema cumpliría su palabra. Y en 30 días perdiste lo que tardaste 20 años en construir. Ahora imagina otra familia a solo 4 cuadras de distancia. Mismo barrio, mismo ingreso, misma profesión. El marido también es dentista. Pero 6 meses después del colapso económico, no están haciendo fila frente a un banco cerrado, no están racionando comida, ni decidiendo entre pagar la luz o el colegio. Están incómodos, sí, presionados, también, pero siguen en pie, solventes, funcionales. La diferencia entre ambas familias no fue suerte, ni información privilegiada, ni riqueza. Fue una serie de decisiones silenciosas tomadas meses, incluso años antes de la crisis. Decisiones que parecían extrañas en su momento, decisiones que sus vecinos no entendían, pero que al analizar docenas de colapsos financieros a lo largo de un siglo se repiten casi idénticas cada vez. Esto no es teoría, es historia documentada, y el patrón se repite tantas veces en la historia que ignorarlo hoy sería un error. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento para ti. Me gusta ver cómo estas historias conectan a personas de todo el mundo. Suscríbete al canal si quieres entender cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en tu bolsillo hoy. Aquí conectamos historia, economía y realidad. La mayoría de las personas cree que sobrevivir a un colapso económico consiste en predecirlo, en calcular el momento exacto, en saber cuándo llegará el desplome para retirarse justo antes de que ocurra. Esa idea suena lógica, incluso inteligente, porque da la sensación de que todo depende de estar mejor informado que los demás. Sin embargo, ese enfoque suele llevar a las personas a actuar demasiado tarde, porque coloca toda la atención en el instante del colapso y no en las condiciones que lo hacen posible. En lugar de construir protección con tiempo, empuja a esperar una señal definitiva, y cuando esa señal finalmente aparece, el margen de maniobra ya se ha reducido. Las familias que atravesaron la crisis argentina de 2001, las que vivieron la destrucción monetaria en la Alemania de Weimar en 1923, las que soportaron la crisis de deuda griega en 2010 o la hiperinflación en Zimbabue en 2008, no sobrevivieron porque predijeran el día exacto del colapso. Ninguna tenía acceso a un aviso perfecto. Lo que hicieron fue organizar sus vidas de manera que el sistema financiero no fuera su único punto de apoyo. Ajustaron su exposición, diversificaron riesgos, redujeron dependencias críticas. Ese proceso fue gradual y silencioso, pero cuando llegó la crisis marcó toda la diferencia. La distancia entre predecir y prepararse parece pequeña cuando se menciona en teoría, pero en la práctica cambia por completo el resultado. Predecir implica acertar en un momento específico. Prepararse implica aceptar que el riesgo existe y construir margen antes de que sea urgente. Una estrategia depende de la precisión, la otra depende de la resiliencia. Por eso, una falla con frecuencia y la otra tiende a sostenerse incluso cuando el entorno se vuelve inestable. Esta diferencia importa porque los colapsos económicos rara vez se presentan como un único evento repentino. Se desarrollan por etapas que, al inicio, parecen técnicas, temporales o incluso normales dentro del funcionamiento del sistema. Primero aparecen tensiones financieras, luego decisiones regulatorias, después restricciones más visibles y solo al final surge la percepción general de crisis. Para cuando la persona promedio entiende lo que está ocurriendo, muchas de las opciones que antes existían ya se han reducido. Los controles de capital suelen imponerse antes de que la devaluación sea evidente. Los feriados bancarios suelen llegar antes de que se anuncien reestructuraciones profundas. Las restricciones a las importaciones suelen aparecer antes de que la escasez sea visible. El orden puede variar en detalles, pero el patrón general se repite con frecuencia.
Las familias que lograron atravesar estos procesos fueron aquellas que actuaron en las etapas tempranas, cuando el deterioro todavía parecía discutible. Se movieron cuando el costo social de hacerlo era alto, cuando sus decisiones parecían innecesarias y cuando el discurso oficial todavía transmitía calma. En ese punto inicial, cualquier medida preventiva puede parecer exagerada, pero es justamente ahí donde conserva su efectividad. La ventana real para actuar suele coincidir con el periodo en el que actuar parece irracional. Esa es la trampa que se repite una y otra vez. Cuando el riesgo se percibe como remoto, las opciones siguen abiertas. Cuando el riesgo se vuelve evidente, muchas ya han desaparecido. Este patrón ha atrapado a la clase media en casi todas las crisis monetarias modernas, no por falta de esfuerzo, sino por confiar en señales que siempre llegan demasiado tarde. Para entender qué hicieron diferente estas familias, primero hay que comprender la anatomía de un colapso económico. Las decisiones individuales solo cobran sentido cuando se observa la secuencia completa a la que estaban respondiendo. Sin ese contexto, sus acciones parecen exageradas o innecesarias. Con él, resultan lógicas y, en muchos casos, inevitables. Cada gran colapso económico del último siglo ha seguido una arquitectura sorprendentemente parecida. Cambian los nombres de las monedas, cambian los líderes políticos, cambian los discursos oficiales. Pero la estructura profunda del proceso tiende a repetirse con una consistencia inquietante. Es como si los países recorrieran el mismo camino, solo que a distintas velocidades. La primera etapa es la acumulación del desequilibrio. Se trata de la fase más extensa y, al mismo tiempo, la menos visible para la mayoría de la población. Puede prolongarse durante años o incluso décadas. En ese periodo, la deuda comienza a crecer más rápido que la producción real. El Estado financia déficits fiscales recurrentes que, tomados de forma aislada, parecen manejables, pero que en conjunto forman una tendencia sostenida. El Banco Central acompaña ese proceso con políticas monetarias gradualmente más flexibles, expandiendo liquidez de manera constante, casi imperceptible, hasta que esa expansión se vuelve parte del funcionamiento normal del sistema. La moneda aparenta estabilidad, aunque esa estabilidad descansa más en la confianza que en los fundamentos económicos. Durante esta etapa, el entorno cotidiano transmite normalidad. Los mercados de activos suelen subir, el crédito circula con relativa facilidad y los salarios pueden mostrar aumentos en términos nominales. La sensación general es de continuidad, incluso de progreso. En ese contexto, la preocupación parece innecesaria y precisamente por eso la mayoría de las personas permanece tranquila. La segunda etapa es la aparición de señales de tensión. Estas señales suelen ser técnicas, poco visibles y fáciles de interpretar como fluctuaciones normales. Los rendimientos de los bonos soberanos comienzan a separarse lentamente de las tasas de referencia. El Banco Central interviene con mayor frecuencia en el mercado cambiario para sostener la estabilidad de la moneda. Las salidas de capital se incrementan, aunque se describen como movimientos habituales dentro de la dinámica global. La inflación empieza a desviarse por encima de los objetivos oficiales y las autoridades responden ajustando la metodología de medición o atribuyendo el fenómeno a factores externos. Es en esta fase cuando las familias que eventualmente logran atravesar la crisis comienzan a modificar su comportamiento. Sus decisiones no dependen de una confirmación pública del problema, sino de la acumulación de señales que indican un cambio de tendencia. Reconocen que el patrón histórico está en marcha, aun cuando el desenlace todavía no sea visible. La tercera etapa es la respuesta política. En este punto, las autoridades adoptan medidas que buscan contener la situación, aunque muchas de ellas terminan intensificando el deterioro. Aparecen controles de capital, congelamientos de precios, límites a los retiros bancarios, defensas cambiarias sostenidas a costos crecientes, nacionalizaciones de activos privados o conversiones forzadas de depósitos en moneda extranjera. Cada medida se presenta como temporal, estabilizadora y necesaria para proteger al sistema. Sin embargo, en conjunto, estas decisiones suelen restringir la libertad económica de la población y atrapar a la clase media dentro de un esquema cada vez más frágil. Este patrón se ha repetido en numerosos países. Argentina lo experimentó en 2001, Chipre en 2013, Grecia en 2015 y Venezuela ha transitado distintas variantes del mismo proceso durante la última década. La repetición responde a incentivos políticos similares. En contextos de crisis, los gobiernos priorizan la preservación del sistema financiero y la estabilidad institucional antes que la protección inmediata del ahorrador individual. La cuarta etapa es la ruptura. En ese momento, la estabilidad que parecía sostenida deja de ser viable. Las paridades cambiarias se quiebran, las monedas se devalúan, los bancos reabren con condiciones distintas a las originales,
y los depósitos pueden ser redenominados, reestructurados o erosionados por la inflación. Los precios comienzan a moverse con mayor rapidez que los ingresos, y la economía informal se expande como mecanismo de supervivencia frente a la rigidez del sistema formal. Esta es la fase que suele ocupar los titulares y quedar grabada en la memoria colectiva. Sin embargo, cuando llega a ese punto, el destino de muchas familias ya está definido. Las decisiones determinantes se tomaron mucho antes, durante las etapas iniciales, cuando el deterioro todavía no parecía evidente. Comprender esta secuencia cambia por completo la forma en que se interpretan las crisis económicas y también redefine el momento en que las decisiones realmente importan. Entonces surge la pregunta central: ¿qué hicieron concretamente estas familias y por qué los mismos comportamientos aparecen una y otra vez en prácticamente todos los colapsos económicos documentados? La respuesta comienza con una observación que se repite en cada estudio histórico, sin importar el país ni la década. Las familias que lograron atravesar la crisis no tenían necesariamente más dinero que sus vecinos. Lo que tenían era mayor opcionalidad, y esa diferencia resultó decisiva cuando el sistema dejó de funcionar como se esperaba. El dinero representa un derecho sobre un sistema financiero. Funciona mientras ese sistema honra los contratos, mantiene la liquidez y permite el acceso a los recursos. La opcionalidad, en cambio, es la capacidad de seguir operando cuando ese sistema se vuelve inestable o deja de cumplir su función. Es la diferencia entre poseer un saldo y poseer alternativas. En Buenos Aires, durante la crisis de 2001, muchas de las familias que conservaron su nivel de vida no eran las más ricas del barrio. De hecho, varios de los hogares con mayor patrimonio fueron los que sufrieron pérdidas más severas, porque su riqueza estaba concentrada dentro del sistema bancario local. Grandes saldos en cuentas, depósitos a plazo, bonos del gobierno. Cuando se impusieron las restricciones, los retiros quedaron limitados a pequeñas cantidades semanales y los depósitos en dólares quedaron inmovilizados o forzados a convertirse en moneda local, lo que erosionó rápidamente su valor. En cuestión de semanas, patrimonios que parecían sólidos se transformaron en cifras inaccesibles o depreciadas, porque dependían completamente de que el sistema siguiera funcionando. Las familias que atravesaron la crisis con mayor estabilidad habían tomado un enfoque distinto, habían distribuido su exposición. Esa decisión no surgió de conocer la fecha exacta del colapso, sino de comprender que depender de una sola institución, una sola moneda o un solo marco legal implica un riesgo estructural. Esa comprensión podía venir de experiencias previas, de historias familiares o simplemente de una intuición prudente sobre cómo funcionan las crisis. Algunas de esas familias mantenían parte de sus ahorros en efectivo fuera del sistema bancario. No se trataba de fortunas ocultas, sino de reservas suficientes para sostener varios meses de gastos básicos. Ese efectivo podía estar en cajas fuertes domésticas, en cajas de seguridad o guardado de forma discreta dentro del hogar. A simple vista, ese comportamiento podía parecer anticuado o excesivamente cauteloso, especialmente en periodos de estabilidad aparente. Sin embargo, se trata del patrón de supervivencia más constante en los colapsos monetarios analizados. En la Alemania de Weimar, quienes lograron proteger su capacidad de compra solían conservar divisas extranjeras o metales preciosos. En Zimbabue, muchas familias operaban con dólares estadounidenses o monedas de países vecinos para evitar la pérdida de valor de la moneda local. En Grecia, en los meses previos a los controles de capital de 2015, numerosos ciudadanos retiraron euros del sistema bancario antes de que se limitaran los retiros diarios y se cerraran temporalmente las entidades financieras. El mecanismo subyacente es el mismo en todos los casos. Cuando el sistema bancario se congela o se restringe, la liquidez útil pasa a ser la que permanece fuera de su alcance directo. Las familias que comprendían esta dinámica no necesitaban acertar el día exacto del colapso. Bastaba con mantener una parte de sus recursos en una forma que no pudiera ser bloqueada por una decisión administrativa. Esa simple diferencia entre dependencia total y margen operativo es lo que, en muchos casos, marcó la frontera entre la pérdida abrupta y la capacidad de adaptación. El segundo patrón que aparece con gran consistencia en los colapsos económicos es la eliminación de deudas antes de que la crisis se manifieste plenamente, no durante ella. Esta conducta resulta contraintuitiva para muchas personas, porque la teoría financiera convencional sostiene que, en contextos inflacionarios, los deudores salen beneficiados. Si la deuda está denominada en una moneda que pierde valor, el peso real de esa deuda disminuye con el tiempo. Sobre el papel, esa lógica tiene sentido. Sin embargo, la realidad de una crisis rara sigue un desarrollo limpio o lineal, y es precisamente en esas transiciones donde se producen los mayores daños. En las fases iniciales de un deterioro económico, antes de que la inflación se acelere de forma evidente,
Los gobiernos suelen reaccionar intentando defender la moneda y frenar la fuga de capitales. Para hacerlo, recurren a subidas abruptas de las tasas de interés. Ese movimiento busca sostener la confianza financiera, pero al mismo tiempo eleva el costo del crédito en toda la economía. A finales de los 90 en Argentina, los préstamos denominados en pesos alcanzaron tasas superiores al 20% anual. En Turquía, en el año 2018, la autoridad monetaria elevó la tasa de referencia al 24% para intentar contener la depreciación de la lira. En Rusia, en el año 2014, la tasa clave fue aumentada al 17% en una sola decisión, con el objetivo de estabilizar el rublo. Para los hogares con deudas a tasa variable, ese cambio tiene efectos inmediatos. Las cuotas mensuales aumentan antes de que los ingresos puedan ajustarse y antes de que la inflación haya erosionado el valor real del capital adeudado. El resultado es una presión simultánea por dos frentes. Los costos financieros crecen, mientras la capacidad de pago permanece anclada en condiciones anteriores. El presupuesto familiar se comprime justo cuando el entorno se vuelve más incierto. Las familias que lograron atravesar estas crisis con mayor estabilidad habían reducido sus obligaciones fijas con anticipación. Hipotecas canceladas, créditos de consumo cerrados, préstamos vehiculares saldados. Estas decisiones no surgieron de predecir si vendría inflación o deflación, sino de comprender que la deuda representa una obligación rígida en un entorno que pronto puede volverse volátil. Cuando los ingresos son inciertos y las reglas cambian, los compromisos fijos dejan de ser herramientas financieras y pasan a convertirse en puntos de vulnerabilidad. La experiencia histórica refuerza esta dinámica. En la Alemania de Weimar, durante los años que precedieron a la hiperinflación, muchas familias de clase media mantenían hipotecas o préstamos comerciales denominados en marcos. Durante la fase deflacionaria inicial, entre 1920 y 1921, esos pagos se volvieron cada vez más difíciles de sostener en términos reales. Posteriormente, cuando la moneda se desplomó, el valor nominal de esas deudas perdió relevancia, pero para entonces, numerosos hogares ya habían perdido sus propiedades o activos ejecutados por los bancos. El alivio monetario llegó demasiado tarde para quienes habían quedado atrapados en la fase previa. Aquí es donde el factor tiempo adquiere importancia. El problema no es únicamente la existencia de la deuda, sino la exposición al calendario del sistema financiero. Quien mantiene obligaciones activas debe adaptarse a las decisiones externas, cambios de tasas, restricciones crediticias, ajustes regulatorios. En un contexto de colapso, ese calendario suele diseñarse para preservar la estabilidad institucional antes que la estabilidad individual. Las familias sin deudas, en cambio, quedan liberadas de esa presión. Sus decisiones dependen menos de las condiciones impuestas por el sistema y más de sus propios recursos disponibles. Esa independencia temporal reduce el riesgo de quedar atrapados en el momento equivocado. En las crisis económicas, la capacidad de elegir cuándo actuar suele ser tan valiosa como los recursos mismos, y la ausencia de deuda ofrece precisamente esa ventaja. El tercer patrón es el mantenimiento de habilidades productivas y activos tangibles. En todos los colapsos económicos llega un punto en el que la economía abstracta se separa de la realidad física. Los precios en las pantallas dejan de reflejar lo que realmente ocurre en la calle. Los salarios dejan de cubrir los costos básicos de vida. Los sistemas de pago que parecían permanentes, transferencias bancarias, tarjetas, aplicaciones digitales, comienzan a fallar, a retrasarse o a perder aceptación. En ese espacio donde lo financiero pierde contacto con lo material, las familias que logran sostenerse son aquellas capaces de producir algo útil, reparar lo que se rompe, intercambiar servicios o proveer bienes necesarios. Durante la crisis argentina, muchos profesionales de la salud que podían ofrecer atención directa continuaron trabajando incluso cuando el sistema monetario se volvía errático. Quienes aceptaban pagos informales, trueques o acuerdos directos mantuvieron su actividad mientras otros sectores se paralizaban. Algo similar ocurrió con los trabajadores de oficios. Electricistas, plomeros, mecánicos o técnicos descubrieron que su valor aumentaba en vez de disminuir, porque la economía formal se reducía, pero las necesidades físicas de la vida seguían presentes. Las tuberías continuaban rompiéndose, los equipos seguían fallando, las personas seguían enfermando y los alimentos seguían necesitando preparación. Las familias que sufrieron con mayor intensidad eran aquellas cuyos ingresos dependían completamente de estructuras institucionales que dejaron de operar con normalidad. Empleados de banca, gestores de seguros, mandos intermedios corporativos o agentes inmobiliarios vieron cómo su fuente de ingresos se evaporaba cuando el sistema que intermediaba su trabajo se congeló. Sus habilidades seguían existiendo, pero estaban ligadas a un circuito económico que ya no funcionaba. Cuando la intermediación desaparece, la capacidad de generar ingresos desaparece con ella.
Esta observación no cuestiona el valor de las carreras profesionales, señala la importancia de la independencia funcional. Las familias que resistieron tenían al menos una vía para generar valor sin depender completamente de la infraestructura institucional. Esa capacidad de operar fuera del circuito formal, aunque fuera de manera parcial, ofrecía margen de adaptación cuando el entorno se volvía inestable. Los ejemplos históricos ilustran bien esta dinámica. Un pequeño huerto familiar en Zimbabue parecía irrelevante en tiempos normales, pero cuando la inflación vació los supermercados y el dinero perdió utilidad, la producción directa de alimentos se convirtió en una fuente de estabilidad. Durante el pico inflacionario, el país llegó a emitir billetes de denominaciones extremadamente altas que apenas conservaban poder de compra real, reflejando la magnitud del deterioro monetario. En ese contexto, lo que se podía cultivar, reparar o intercambiar tenía más valor que los saldos nominales. En Venezuela, habilidades tradicionales como el despiece de carne o la reparación de equipos se transformaron en recursos esenciales cuando las cadenas de suministro comenzaron a fragmentarse. En zonas rurales de Grecia, conocimientos sobre conservación de alimentos o producción doméstica adquirieron relevancia cuando el acceso al sistema bancario se restringió y las transferencias se detuvieron temporalmente. Los activos tangibles siguieron la misma lógica. Las familias que poseían herramientas útiles, reservas de combustible, alimentos no perecederos, semillas o suministros médicos básicos, descubrieron que esos bienes funcionaban como una forma de liquidez alternativa. En contextos de inflación extrema, los objetos de uso cotidiano pueden convertirse en unidades de intercambio más confiables que la moneda oficial. En Zimbabue, durante la crisis de 2008, bienes básicos mantenían un poder de compra más estable que muchos billetes de alta denominación, una consecuencia directa de una moneda cuyo valor se erosionaba a un ritmo vertiginoso. El patrón se repite con una regularidad notable. Cuando el sistema financiero pierde credibilidad, el valor se traslada desde los números hacia las capacidades y los objetos físicos. Las familias que habían conservado habilidades prácticas y bienes útiles no solo podían sostenerse, sino también participar en formas alternativas de intercambio. Esa capacidad de operar en el plano tangible marcaba la diferencia entre depender de un sistema paralizado o seguir generando valor en medio de la disrupción. El cuarto patrón es la comunidad, y suele ser el menos discutido, aunque con frecuencia termina siendo el más determinante. Los colapsos económicos no son únicamente fenómenos financieros. Son también procesos sociales que alteran la forma en que las personas confían, cooperan y se organizan. Los sistemas formales de confianza, contratos, tribunales, bancos, cadenas logísticas, permiten que individuos que no se conocen colaboren con relativa seguridad. Cuando esos mecanismos pierden estabilidad, la cooperación deja de basarse en instituciones y vuelve a depender de relaciones personales. Las familias que lograron sostenerse durante los grandes colapsos económicos de la historia moderna compartían un rasgo común. Estaban integradas en redes de apoyo mutuo que funcionaban de manera práctica. Estas redes incluían vecinos que compartían alimentos, familiares que agrupaban recursos para reducir gastos, profesionales que se recomendaban clientes de manera informal y comunidades religiosas o culturales que ofrecían estructuras de apoyo cotidiano. Durante la crisis argentina, por ejemplo, surgieron redes de intercambio y trueque que permitían a las personas obtener bienes y servicios sin depender del sistema monetario formal. Estas redes crecieron con rapidez en medio del deterioro económico y llegaron a involucrar a millones de personas, convirtiéndose en una respuesta social directa ante la pérdida de liquidez y empleo. En estos circuitos, los intercambios seguían una lógica funcional. Un abogado podía ofrecer asesoramiento legal a cambio de tratamiento odontológico. Un profesional de la salud podía recibir clases particulares para sus hijos. Un tutor podía intercambiar su trabajo por alimentos. Estas redes no operaban como actos de caridad, sino como una infraestructura paralela que reemplazaba funciones que la economía formal ya no podía cumplir. Su eficacia dependía de la confianza previa entre los participantes y de la reciprocidad acumulada a lo largo del tiempo. Las familias que habían cultivado relaciones sólidas antes de la crisis eran las que podían recurrir a ellas cuando el entorno se deterioraba. La confianza no surgía de la urgencia, sino de vínculos construidos con anticipación. Quienes habían centrado toda su estrategia en la acumulación individual y mantenían vínculos débiles con su entorno social, descubrían que el capital financiero, por sí solo, tenía límites claros. El dinero no puede sustituir la cooperación cuando fallan los mecanismos que lo hacen útil. Ningún saldo bancario reemplaza la ayuda de alguien que puede proveer alimentos, seguridad o asistencia directa. Los registros históricos muestran que este patrón aparece de forma consistente. En Alemania, durante el periodo inflacionario,
Las comunidades cohesionadas de ciudades pequeñas lograron mantener intercambios locales y redes de apoyo más estables que los individuos aislados en grandes centros urbanos. En Venezuela, muchas familias que resistieron mejor el deterioro económico estaban integradas en estructuras de familia extendida que compartían vivienda, abastecimiento y seguridad cotidiana. En Grecia, las comunidades rurales con lazos sociales fuertes vivieron la crisis como una dificultad prolongada, mientras que numerosos profesionales urbanos sin esas redes experimentaron una caída mucho más abrupta en su estabilidad. El mecanismo subyacente es sencillo. Los sistemas económicos funcionan, en esencia, como redes de confianza. Mientras la confianza institucional se mantiene, los intercambios se sostienen con relativa facilidad. Cuando esa capa institucional se debilita, la única base de cooperación que queda es la confianza personal. Y esa confianza no se construye en medio del colapso. Solo puede utilizarse si ya existía antes. Las familias que entendían esta dinámica habían invertido tiempo y reciprocidad en su entorno social, cuando la estabilidad todavía parecía garantizada, y esa inversión terminó funcionando como una forma de infraestructura invisible, cuando el sistema formal dejó de hacerlo. El quinto patrón, y el que conecta a todos los anteriores, es la disposición a actuar temprano y aceptar la incomodidad social que eso implica. Este factor suele ser el verdadero punto de separación entre quienes logran adaptarse y quienes quedan atrapados. El conocimiento por sí solo no basta, la riqueza tampoco garantiza protección, y las habilidades pierden eficacia si las decisiones llegan demasiado tarde. Lo que marca la diferencia es la voluntad de tomar medidas antes de que parezcan necesarias, aun cuando eso implique parecer exagerado ante los demás. Las familias que atravesaron con mayor estabilidad distintos colapsos económicos compartían este rasgo. Tomaron decisiones que, en su momento, parecían irracionales o innecesarias para su entorno. Retiraron ahorros de bancos que aún operaban con normalidad. Adquirieron provisiones cuando las tiendas estaban abastecidas, redujeron deudas mientras los mercados financieros subían, diversificaron moneda cuando el tipo de cambio parecía estable, o decidieron priorizar relaciones y capacidades prácticas en lugar de productos financieros. Cada una de estas decisiones implicaba ir contra la percepción dominante de seguridad. El costo principal no era financiero, sino social. Amigos, familiares y colegas cuestionaban esas elecciones. Asesores insistían en que se trataba de movimientos ineficientes o prematuros. Vecinos interpretaban esas acciones como señales de desconfianza excesiva o de preocupación injustificada. Durante largos periodos, la apariencia externa parecía confirmar esas críticas. Los mercados continuaban creciendo, los bancos permanecían abiertos, la moneda se mantenía estable y el sistema seguía funcionando. En ese contexto, quienes se habían preparado podían parecer equivocados durante meses o incluso años. La experiencia argentina ilustra bien este proceso. En las semanas previas al colapso financiero, el discurso público seguía transmitiendo estabilidad. Pronósticos optimistas continuaban circulando, incluso hacia finales de noviembre de 2001. Sin embargo, cuando se impusieron las restricciones bancarias el 1 de diciembre, quienes habían retirado sus ahorros con anticipación se encontraron con margen de acción, mientras que quienes esperaron confirmación quedaron atrapados en las limitaciones de retiro y la posterior conversión monetaria. Una dinámica similar ocurrió en Grecia. Durante la primavera de 2015, el debate sobre una eventual salida del euro se trataba oficialmente como improbable. Sin embargo, a finales de junio se introdujeron controles de capital y límites diarios de retiro. Las familias que habían movido parte de sus recursos fuera del sistema bancario semanas antes pudieron adaptarse con mayor facilidad, mientras que quienes confiaron plenamente en las garantías institucionales se encontraron con acceso restringido a su propio dinero. En Zimbabue, durante el deterioro inflacionario, las cifras oficiales seguían publicándose, aunque se alejaban cada vez más de la realidad cotidiana. Las familias que habían comenzado a operar con divisas extranjeras o activos físicos eran vistas con sospecha o señaladas como especuladoras. Aquellas que continuaron dependiendo de la moneda local descubrieron cómo su poder adquisitivo se reducía a gran velocidad. El patrón que emerge en todos estos casos es consistente. La oportunidad real para actuar suele coincidir con el periodo en que actuar parece innecesario. Cuando el riesgo se vuelve evidente para todos, muchas de las opciones ya han desaparecido o se han vuelto inaccesibles. Las salidas más efectivas tienden a cerrarse gradualmente antes de que el problema sea reconocido públicamente. Esta dinámica revela una característica profunda de los sistemas económicos complejos. Durante largos periodos premian la conformidad con el consenso dominante y penalizan la cautela anticipada. Luego, cuando las condiciones cambian, esa lógica se invierte de manera abrupta. Lo que antes parecía prudente deja de serlo,
y lo que parecía excesivo se vuelve razonable. Ese giro suele ocurrir con rapidez, más rápido de lo que muchas personas pueden ajustar sus decisiones, y por eso, quienes actuaron con anticipación terminan teniendo una ventaja decisiva cuando el entorno cambia. Ahora surge una cuestión importante, porque este patrón conduce inevitablemente a una pregunta incómoda. Si los comportamientos de supervivencia se repiten con tanta consistencia y el registro histórico resulta tan claro, ¿por qué tan pocas familias los adoptan en la práctica? La explicación no reside en la falta de información. El problema está en la estructura de incentivos. Durante la fase de acumulación de una crisis, que puede extenderse durante años o incluso décadas, el sistema recompensa la participación activa y penaliza cualquier forma de retirada. Mientras los mercados suben, los activos se revalorizan y el crédito fluye, permanecer dentro del sistema parece la decisión más racional. El mercado accionario avanza, el valor de las propiedades aumenta, las cuentas bancarias generan intereses y la moneda mantiene estabilidad. En ese entorno, cada mes que los ahorros permanecen invertidos, produce rendimientos visibles, mientras que mantener efectivo o reducir exposición parece improductivo. Ese contraste se refuerza en la vida cotidiana. Quien mantiene liquidez fuera del sistema observa cómo su capital no genera retorno inmediato. Quien decide amortizar deudas anticipadamente en lugar de invertir puede ver cómo otros obtienen mayores beneficios en el corto plazo. Quien invierte tiempo en fortalecer redes personales o comunitarias puede percibir que sus ingresos crecen más lentamente que los de quienes concentran sus esfuerzos en maximizar horas de trabajo o rentabilidad financiera. En apariencia, el sistema premia la exposición creciente y castiga la prudencia. Esta dinámica no responde a una intención oculta, sino a la lógica matemática de los sistemas financieros apalancados. Los rendimientos tienden a concentrarse en quienes asumen mayor exposición durante las fases de expansión. Sin embargo, cuando la tendencia se revierte, las pérdidas se distribuyen siguiendo el mismo principio. La exposición que antes amplificaba los beneficios termina amplificando los riesgos cuando las condiciones cambian. Las familias que lograron atravesar crisis profundas parecían entender esta lógica, aunque muchas veces no la expresaran en términos técnicos. Su comportamiento reflejaba una elección deliberada: aceptar retornos menores en los años de estabilidad a cambio de reducir el impacto en los años difíciles. Sustituyeron la búsqueda de eficiencia máxima por la construcción de resiliencia. Renunciaron a parte de la optimización financiera inmediata para preservar margen de adaptación futura. Esta decisión rara vez recibe apoyo explícito desde las instituciones. La arquitectura de los sistemas financieros modernos descansa sobre la premisa de continuidad, sobre la expectativa de que el funcionamiento general se mantendrá estable en el tiempo. Bajo esa premisa, la recomendación dominante consiste en participar, invertir y mantener exposición. Las familias que sobrevivieron a colapsos severos fueron aquellas que cuestionaron silenciosamente ese supuesto. No lo hicieron mediante declaraciones públicas ni teorías abstractas, sino a través de decisiones cotidianas sobre cómo administrar sus recursos, dónde colocarlos y de qué manera estructurar su vida económica dentro de sus propias posibilidades. Un ejemplo concreto permite ver cómo todos estos patrones pueden aparecer juntos dentro de una sola familia. En Caracas, hacia el año 2012, un ingeniero de clase media comenzó a tomar decisiones que su entorno interpretó como extrañas. Para efectos del análisis puede llamarse Alejandro, ya que los registros que documentan su experiencia preservan la identidad real de la familia. Su primera decisión fue cancelar completamente la hipoteca de su apartamento, utilizando ahorros que generaban un rendimiento aceptable dentro del sistema bancario local. Desde un punto de vista financiero convencional, esa elección parecía equivocada. Las tasas de interés sobre los depósitos superaban el costo del crédito hipotecario, lo que implicaba que mantener la deuda e invertir la diferencia ofrecía un mejor resultado matemático. Sin embargo, la cancelación eliminó una obligación fija en un entorno que comenzaba a mostrar señales de fragilidad. También decidió convertir parte de sus ahorros en bolívares a dólares estadounidenses a través del mercado informal, asumiendo un tipo de cambio menos favorable que el oficial. En ese momento, el control cambiario seguía vigente y la tasa oficial aparentaba estabilidad, por lo que pagar una prima parecía innecesario. Con el tiempo, la inflación venezolana se aceleró hasta niveles extraordinarios, alcanzando cifras que superaron ampliamente cualquier referencia regional y deteriorando de forma severa el valor de la moneda local. En paralelo, Alejandro invirtió en un pequeño huerto en la azotea de su edificio y comenzó a cultivar alimentos básicos. El proyecto fue visto por los vecinos como un pasatiempo poco práctico. Sin embargo, a medida que las cadenas de suministro se deterioraron y la disponibilidad de productos disminuyó, esa producción doméstica aportó estabilidad alimentaria.
La familia también acumuló medicamentos esenciales, especialmente aquellos necesarios para tratar afecciones crónicas de un familiar mayor. Con el agravamiento de la crisis sanitaria y la escasez de productos farmacéuticos, disponer de esos suministros redujo una vulnerabilidad crítica. La esposa de Alejandro, docente, empezó a ofrecer clases particulares y a fortalecer relaciones con otras familias del edificio. Esos vínculos se transformaron en redes de intercambio de servicios y apoyo cuando el ingreso formal comenzó a perder poder adquisitivo. Otra decisión aparentemente menor consistió en mantener el automóvil en condiciones óptimas y con combustible disponible. Mientras la gasolina seguía siendo barata, esa práctica parecía innecesaria. Sin embargo, cuando el transporte público se deterioró y los desplazamientos se volvieron impredecibles, contar con movilidad propia amplió las opciones de la familia. Entre 2012 y 2014, estas decisiones parecían poco eficientes. Quienes mantuvieron sus ahorros en moneda local obtenían rendimientos nominales más altos. Quienes conservaron sus créditos tenían mayor liquidez y quienes priorizaron el consumo inmediato disfrutaban de una calidad de vida visible. Sin embargo, cuando el deterioro económico se aceleró, el escenario cambió rápidamente. La inflación acumulada alcanzó niveles extraordinarios y la moneda perdió prácticamente toda su capacidad de compra en pocos años, mientras el sistema bancario y el mercado formal se volvían cada vez menos funcionales. La familia de Alejandro no estuvo exenta de dificultades. El colapso venezolano fue profundo y prolongado. Sin embargo, contaban con divisas cuando la moneda local había perdido utilidad. Tenían producción alimentaria básica cuando la oferta comercial era irregular, disponían de medicamentos cuando escaseaban en el mercado y mantenían movilidad cuando otros dependían de servicios inestables. Además, habían construido relaciones vecinales que facilitaban el intercambio de recursos y la cooperación cotidiana. Lo relevante de este caso no es la precisión de una predicción, sino la estructura de las decisiones. La familia no calculó el momento exacto del deterioro ni anticipó su magnitud. Simplemente organizó su vida de forma que su estabilidad no dependiera completamente del funcionamiento continuo del sistema. Cuando ese sistema comenzó a fallar, la estructura previa permitió amortiguar el impacto y mantener un margen de adaptación. Aquí aparece la parte incómoda de todo este análisis. Los comportamientos que históricamente han protegido a las familias durante los colapsos económicos son exactamente los mismos que, en tiempos de estabilidad, suelen recibir castigos sociales y financieros. Mantener efectivo en lugar de invertirlo se interpreta como falta de sofisticación. Reducir deudas en lugar de ampliarlas puede parecer una oportunidad perdida. Priorizar habilidades, redes personales o comunidad antes que productos financieros se percibe como poco eficiente. Mantener reservas físicas suena innecesario cuando las cadenas de suministro funcionan con normalidad. Aceptar retornos menores a cambio de menor fragilidad parece, desde fuera, una renuncia al progreso. La cultura financiera contemporánea está construida sobre la lógica opuesta. Promueve maximizar el apalancamiento, ampliar la exposición al sistema, buscar retornos crecientes, confiar en la estabilidad institucional, en la moneda y en el flujo constante de bienes. Todo se orienta hacia la optimización continua, hacia la idea de que cualquier recurso ocioso representa una ineficiencia. Mientras el sistema mantiene su estabilidad, esa lógica parece confirmarse. Los activos se revalorizan. El crédito impulsa el crecimiento y la participación genera beneficios visibles. Durante largos periodos, ese enfoque funciona. Funciona porque las instituciones cumplen su papel, porque la moneda conserva credibilidad y porque la infraestructura económica sostiene el intercambio cotidiano. La percepción general es que el sistema es sólido, predecible y capaz de absorber tensiones. Sin embargo, cuando esa estabilidad se debilita, el cambio no suele manifestarse de forma gradual. Se comporta más como una transición de fase. Durante mucho tiempo, las condiciones pueden deteriorarse lentamente sin producir efectos visibles. Luego, en un punto determinado, la estructura completa se reorganiza con rapidez, alterando reglas que antes parecían permanentes. Las familias que lograron adaptarse a estos cambios habían preparado su vida para esa posibilidad antes de que se hiciera evidente. No porque conocieran el momento exacto en que el entorno se transformaría, sino porque comprendían que los sistemas financieros, al igual que otros sistemas complejos, pueden cambiar de estado cuando ciertas tensiones se acumulan. Esa comprensión no requería predicciones precisas, sino aceptar que la estabilidad prolongada no equivale a permanencia. La historia financiera ofrece numerosos ejemplos de esta dinámica. A lo largo del tiempo, todos los sistemas monetarios han atravesado episodios de reestructuración profunda, devaluación o reorganización institucional. Algunos ya han experimentado transformaciones severas, otros todavía no lo han hecho en su forma actual, pero ninguno ha permanecido inalterado indefinidamente. La cuestión rara vez es si habrá cambios, sino cuándo se producirán
bajo qué circunstancias y con qué intensidad. Desde esta perspectiva, la limitación no es ideológica ni política, sino estructural. Los sistemas basados en expansión crediticia y compromisos acumulativos tienden a enfrentar límites cuando las condiciones cambian. En ese punto, las reglas que guiaban las decisiones anteriores dejan de aplicarse de la misma manera. Las familias que habían construido margen de adaptación, diversificación y resiliencia son las que suelen atravesar mejor esa transición, porque ya operaban bajo supuestos más prudentes cuando el entorno parecía estable. Hay una observación final, y probablemente sea la más relevante de todas. Las familias que atravesaron estos colapsos no solo lograron resistir el impacto inicial. En muchos casos, terminaron emergiendo en posiciones más sólidas que las que tenían antes de la crisis. Esto no ocurrió porque se beneficiaran del sufrimiento ajeno, ni porque aprovecharan oportunidades extraordinarias. Ocurrió porque, cuando un sistema económico se reinicia tras una ruptura, quienes conservaron recursos funcionales se convierten en el punto de apoyo sobre el que se reconstruye la actividad. Después de la crisis argentina, cuando la economía comenzó a estabilizarse en los primeros años de la década siguiente, fueron los pequeños empresarios, que aún conservaban liquidez en divisas, redes de proveedores y confianza local, quienes reactivaron los primeros comercios, restablecieron servicios y generaron empleo. La reconstrucción no surgió desde grandes estructuras financieras, sino desde quienes habían mantenido capacidad operativa cuando el sistema anterior dejó de ser confiable. Un proceso parecido puede observarse en Alemania tras la reforma monetaria de finales de los años 40. La sustitución del sistema monetario anterior y la reorganización económica posterior permitieron que familias con activos reales, oficios productivos y redes sociales activas se convirtieran en la base del crecimiento posterior. La recuperación no partió de quienes poseían derechos sobre un sistema que había dejado de existir, sino de quienes mantenían capacidades que seguían siendo útiles en cualquier entorno. Este patrón se repite porque responde a una lógica estructural. Cuando un sistema económico colapsa, no desaparece por completo, se transforma. Las reglas cambian, los contratos pierden vigencia, las jerarquías se reorganizan. En ese momento, el valor se desplaza desde las promesas hacia los recursos tangibles y las capacidades reales. Quienes conservan esas capacidades no solo sobreviven, sino que participan activamente en la reconstrucción. Frente a esta información, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con ella? Ese interrogante no tiene una respuesta única ni puede resolverse desde un análisis externo. Lo que sí puede hacerse es reconocer el patrón que se repite en distintos países, en distintas épocas y bajo sistemas políticos muy diferentes. Las familias que lograron atravesar estos procesos no contaban con información secreta ni con fortunas extraordinarias. Tenían algo más difícil de sostener, la disposición a prepararse para un entorno incierto, mientras el entorno todavía parecía estable. Aceptaron el costo social de parecer cautelosas cuando el optimismo predominaba. Aceptaron el costo financiero de renunciar a parte del rendimiento inmediato. Aceptaron la incomodidad de tomar decisiones anticipadas cuando la evidencia aún no era concluyente. Cuando las señales se volvieron innegables, su margen de acción seguía existiendo. Ese margen no apareció en el momento de la crisis, sino que había sido construido con anterioridad. Por eso, la cuestión central rara vez se refiere a las acciones específicas de una familia en particular. La verdadera pregunta gira en torno a la disposición personal para actuar antes de que el cambio sea evidente, antes de que la urgencia sea compartida por todos, antes de que las opciones se reduzcan. El registro histórico muestra con claridad que, en cada colapso, quienes esperaron confirmación completa del problema fueron los que enfrentaron las pérdidas más severas. En cambio, quienes actuaron basándose en patrones observables, de forma discreta y sin dramatismo, conservaron margen de adaptación cuando el entorno se transformó. Los sistemas económicos están en constante movimiento, incluso cuando parecen estables. La diferencia rara vez está en el momento exacto del cambio, sino en la atención que se presta a los patrones que lo preceden. Ahí es donde se decide quién mantiene opciones abiertas y quién descubre que ya se han cerrado. Si este análisis te ayudó a ver los patrones con más claridad, suscríbete ahora para seguir explorando la historia económica desde una perspectiva que casi nunca se cuenta. Comparte este video con alguien que creas que debería verlo, porque entender estos ciclos puede marcar una diferencia real. Gracias por acompañar este contenido y por formar parte de esta comunidad que busca comprender el mundo antes de que cambie.